rotor y otro rotor y otro rotor hasta que lleguemos nosotros a obtener el factorial del número correspondiente que nosotros estamos trabajando. De esta manera es como tenemos el concepto de la recursividad. Pongo estos dos ejemplos, menciono el de programación y veamos qué pasa cuando nosotros estamos trabajando en métodos numéricos. Nos dice que en una colección ordenada de términos. ¿Mande? No, es que le iba a preguntar si podemos grabar, pero ya lo puso un compañero, disculpe. Sí, no hay problema. Ya les dije que pueden grabar la clase, no hay ningún inconveniente al respecto. Nada más de que cuando la repitan, pues la van a ver ustedes bien. Digo que también escuchen el audio porque hay cosas que no están en la diapositiva. Ya ven que la diapositiva solamente es una referencia sobre la explicación que yo voy dando al respecto. Entonces, es más las palabras que voy mencionando a lo que está escrito exclusivamente en la diapositiva. Entonces, no hay ningún problema, ningún inconveniente de mi parte para que la graben. De hecho, van ustedes a recuperar en el material de clase. Ya tengo modificada la primera parte, que son sucesiones y convergencia. Entonces, ya tienen la nueva información. Ayer, precisamente, me puse a hacer la modificación, poner la figurita. ¿Sí? El problema es de que para sacarla y subirla rápidamente. Y asimismo el ejercicio para tener en la convergencia. Allá tienen ustedes un pequeño ejemplo en cuanto a la convergencia. Y pues lógicamente subí esa información para que ustedes tengan. Cuando hagamos los ejercicios correspondientes al tema de hoy, pues lo que tenemos que hacer es, vaya así, les pido que lo vayan copiando, yo les doy el tiempo necesario para que puedan transcribirlo, dado de que pues los ejercicios cambian según sea el grupo que me toque, y pues trato de que en cada semestre yo vaya cambiando este tipo de ejercicios para que no se vuelva una rutina el hecho de manejar ese tipo de situación. ¿Correcto? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Algún comentario? Bueno, continuamos. Retomemos el tema. Dice que en una colección ordenada de términos, T1, T2, T3, hasta TK, puntos suspensivos, o sea, una sucesión de términos infinita, denotada por TK, delimitado por el juego de llaves, representándonos la sucesión. Si el rango de K es finito, la sucesión es finita. De lo contrario, es infinita. Normalmente nosotros vamos a estar trabajando siempre con sucesiones de manera infinita. Esto es de que vamos a manejar o tener que manejar una precisión para llegar a un determinado valor. Esa precisión nosotros vamos a darla. ¿Con qué precisión quiero? Con décimas, con milésimas, con centésimas, con 10 milésimas. ¿Con qué precisión quiero llegar al valor que estoy tratando de encontrar? Y así nos dice que cuando la ley o fórmula generadora de una sucesión está dada en función del término o términos precedentes y alguna constante, se dice que la fórmula es recursiva. Hace un momento teníamos una fórmula para generar una sucesión y esta la teníamos dada en términos de n. ¿Y qué pasaba? Que podíamos generar cualquier término sin conocer el previo. Cuando tenemos que manejar la fórmula generadora de la sucesión y esta resulta ser recursiva, pues necesito conocer el término precedente al que voy a calcular o los términos precedentes al que voy a calcular para que de esta manera yo pueda llegar al valor adecuado. Así nos dice que una fórmula recursiva relaciona términos sucesivos
de una sucesión particular de números, funciones o polinomios para proporcionar medios para calcular cantidades sucesivas en términos de las anteriores. Esto es de que siempre se proporciona una sucesión con varios términos y en función de esos, como nos dice acá, de una serie de números que se proporcionan medios para calcular las cantidades sucesivas. O sea, encontrar los siguientes términos o determinar de alguna manera la fórmula generadora de esa sucesión. Manejando, desde luego, término o términos anteriores al que nosotros queremos. En los métodos numéricos usamos dos fórmulas recursivas. Una son la simple y otra es la múltiple. Una fórmula recursiva simple es cuando esta fórmula está en función del término anterior y alguna constante. Entonces, podemos dar de manera general que el término késimo que quiero encontrar será el término anterior afectado por un coeficiente A más una constante B. Esto es de manera general. Entonces, en función de los términos que me están dando, yo puedo ir conformando un sistema de ecuaciones con los términos que me dan en la sucesión y poder determinar los valores correspondientes a A y B respectivamente. Y de esta manera poder obtener mi fórmula generadora de la sucesión con esta fórmula que sería recursiva simple. Vamos a ver esto cómo lo haremos con un ejemplo. Nos dan una sucesión que contiene los términos 1, 4, 10, 22, 46, etcétera. Su fórmula generadora resulta ser TK, el término que yo quiero, que será 2 veces el término anterior, 2 veces TK menos 1, más 2, con T1 igual a 1 para valores de K de 2 en adelante. Aquí doy como receta de cocina directamente la fórmula, pero pues, y vamos checando, vemos que se cumple para estos términos que nosotros estamos teniendo en la sucesión de los valores que me dan. Me dicen que T1 tiene que ser igual a 1. Ese término 1, T sub 1 igual a 1, resulta ser el término embrión, así como tuvimos nosotros nuestro factorial de 0 igual a 1. Aquí T1 resulta ser el término embrión con el cual vamos a iniciar esa sucesión y en función de él podemos nosotros estar generando los demás elementos de dicha sucesión. Ahora, ¿cómo sé que esa es la fórmula generadora? ¿Qué tengo que hacer? Para poder deducir la fórmula generadora, vamos entonces en este caso a manejar esta sucesión y manejar esta fórmula general que tenemos de la definición de fórmula recursiva simple, que nos dice que TK es igual a A por TK menos 1 más el valor de B. Cuando K vale 1, pues tengo mi término embrión T1 igual a 1. Cuando K vale 2, T2 lo voy a tomar como el elemento anterior afectado por el coeficiente A más el valor de B. Pero el segundo término que me dan en la sucesión resulta ser el 4. Y entonces agarro ese 4, lo sustituyo como T2 y agarro el valor que tiene T1 multiplicado por A. T1 vale 1 por A, pues se queda solamente A más el valor de B. Cuando K vale 3, el tercer término es igual al coeficiente A por el segundo término, el término anterior, más el valor de B. El tercer término que me dan en la sucesión es 10. En consecuencia, pues hacer que sea igual al valor del coeficiente A por el segundo término. El segundo término es 4
Entonces me queda 10 igual a 4 por A más el valor de B. Y en ese momento ya he conformado mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos resolver por cualquier método conocido, de manera manual, o bien directamente por calculadora. Y entonces al resolver este sistema, obtenemos que A tiene valor de 2, que B tendría el valor de 2, y entonces nuestra fórmula generadora nos quedaría como TK igual a 2 veces TK menos 1 más 2, con T1 igual a 1 para valores de K de 2 en adelante. Y de esta manera podemos nosotros deducir nuestra fórmula generadora. Ya encontré esta fórmula y entonces tengo que checar si cumple para los demás elementos que no utilicé para generar o conformar mi sistema de ecuaciones. Entonces lo probamos con 22, vemos que funciona, lo probamos con 46. Si no funcionase con 46, entonces nuestra fórmula hallada no nos sirve. Porque puede ser que se cumpla para 22, pero para 46 no, y entonces nuestra fórmula ya no nos serviría. Esto implica de que ya no va a ser una fórmula recursiva simple. Pero en este caso no hay ningún problema, porque si se está cumpliendo 22 por 2, nos da 44, más 2 nos da 46. Pero si no se cumpliere, vuelvo a repetir, entonces implica que mi fórmula hallada no es recursiva simple. Necesito usar otros elementos para poder obtener mi fórmula generadora de manera adecuada. Y para ello tenemos la fórmula recursiva múltiple, que nos va a permitir generar sucesiones en las que tenemos que utilizar dos o más términos anteriores al que queremos calcular y alguna constante. Entonces, cuando nuestra fórmula generadora estuviese en función de dos términos precedentes, nos quedaría como TK igual a A por TK menos 1, el término anterior, más B por el término K menos 2 por TK menos 2, término anterior, más la constante C. De esta manera tenemos de la representación en la fórmula general si está en función de dos términos precedentes. Pero puede darse el caso que estuviera en función de tres términos precedentes. Entonces nos quedaría que TK sería el valor de A por TK menos 1, más B por TK menos 2, más C por TK menos 3, más D. Dependiendo de la cantidad de términos que se tienen que utilizar para encontrar la fórmula generadora, esa cantidad de términos más 1 nos dará el sistema de ecuaciones que tenemos que estar utilizando o conformando para poder deducir la fórmula generadora para esa sucesión en cuestión. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? No creo que ninguna, profe. No, maestro. Vamos a ver entonces rápidamente cómo podemos obtener esa fórmula generadora. Tenemos una sucesión ADN que contiene los elementos 1, 3, 5, 9, 15, 25 y 41. Bueno, 25, 41, etcétera, etcétera. La fórmula generadora para esta sucesión está dada como TK igual al valor de TK menos 1 más el valor de TK menos 2 más 1. Con T1 igual a 1 y T2 igual a 3. En el caso de esta fórmula, al estar en función de dos términos precedentes, requerimos tener entonces dos términos embrión. Y esto será válido para valores de K para calcular desde el tercer término en adelante. Para poder deducir si esa es la fórmula correcta, vamos a proceder de la siguiente manera, en forma similar a como vimos el caso anterior.
Tenemos la sucesión. Vamos a suponer que la función está dada manejando dos términos precedentes y alguna constante. Por la definición tenemos que TK es igual a A por TK menos 1 más B por TK menos 2 más C. Entonces, cuando K vale 1, T1 vale 1. Cuando K vale 2, T2 vale 3. Cuando K vale 3, el tercer término será A por el término anterior más B por el término anterior más el valor de C. Cuando K vale 4, T4 nuevamente es A por el término anterior más B por el término anterior más el valor de C. Cuando K vale 5, T5 será el valor de A por el término anterior T4 más B por el término anterior T3 más el valor de C. Entonces, vamos a usar los valores que nos dan en la sucesión del tercer término, del cuarto término y del quinto término proporcionado para poder estar conformando nuestro sistema de ecuaciones. Así vamos a tener que cuando K vale 3, el tercer término es 5, que es A por el término anterior, que es 3, más B por el término anterior, que es 1, más el valor de C. Cuando K vale 4, el cuarto término que me dará en la sucesión es 9, que será igual al término anterior, 5 por el valor de A, más el término anterior, que es 3 multiplicado por B, más el valor de C. Cuando K vale 5, utilizamos el quinto término dado en la sucesión, que es, en este caso es 15, que será igual al valor de A por el término anterior, que es 9, más B por el término anterior, que es 5, más el valor de C. Ya teniendo estos valores, extraemos los coeficientes, conformamos nuestro sistema, resolvemos nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas por cualquier método conocido, o bien, vuelvo a repetir, inclusive por calculadora. Y al resolver el sistema, obtenemos que A tendría el valor de 1, que B tendría el valor de 1 y que C tendría el valor de 1. Y entonces nuestra fórmula generadora nos quedaría como TK igual a TK menos 1 más TK menos 2 más 1, con T1 igual a 1 y T2 igual a 3, para valores de K desde 3, 4, 5 en adelante. Es decir, esta fórmula es válida con esos términos de embrión para poder generar desde el tercer término en adelante. Nuevamente, repito, checamos si funciona adecuadamente esta fórmula, evitando manejar los términos que usamos en el sistema, porque si usamos algún, por ejemplo, quiero ver si la fórmula funciona para 15. Va a funcionar perfectamente porque el 15 lo usé para resolver el sistema. En ese caso tendría que usar el siguiente término para que no hubiese ningún problema, ningún inconveniente, y puede ser que sí nos dé y el siguiente al probarlo falla nuestra fórmula. Si llegara a fallar, pues tendríamos que checar si está en función de 3 términos precedentes y alguna constante. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, profe. A veces nos podemos encontrar con sucesiones que también tienen un comportamiento constante. Esto debido a que el primer valor va a estar multiplicado por un término o un número no nulo
de tal manera que voy a estar teniendo una asociación geométrica de esta manera. Esto me va a permitir, desde luego, obtener valores que van a estar creciendo. La razón que tiene, pues es ese valor del número no nulo que estamos utilizando y poder trabajar con él. Así, para una asociación geométrica, utilizamos la fórmula que TK será igual al valor del término anterior, TK menos 1, afectado por el valor de A. En este caso, nosotros podemos deducir de manera simple el valor de A que queremos que se esté trabajando para poder utilizarlo y generar la asociación geométrica en cuestión. Aquí no tenemos que deducir ninguna fórmula. Porque, como dicen por allá normalmente, es que crece geométricamente, o sea que se va disparando los valores en los términos de la sucesión que se tiene para poder estar trabajando. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a hablar de una serie que ustedes ya conocen, una serie de números ampliamente conocida por ustedes, que es la serie de Fibonacci. Esta serie de Fibonacci tiene dos maneras de presentarse. Algunos la manejan empezando con 0, 1. Otros la manejan empezando con 1, 1. Y de todas maneras el comportamiento sigue siendo el mismo. Así tenemos que la serie puede estar dada como 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. O bien 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. En este caso, si llegamos a deducir la fórmula, aplicando lo que ya vimos con anterioridad, mi fórmula generadora quedaría como TK igual a TK menos 1 más TK menos 2. Con T1 igual a 1 y T2 igual a 1, considerando la segunda opción, para valores de K de 3 en adelante para generar el tercer término. Y menciono esta serie de Fibonacci porque por allá ustedes seguramente la vieron allá en la película del Código Da Vinci. Allá es donde hicieron mención de esta serie por el tipo de comportamiento que tiene. Y siempre hago el comentario de que yo lo utilizaba muchísimo para los alumnos de sistemas computacionales. Cuando tenía que trabajar con ellos en el tecnológico, al darles las clases de programación, y pedir que programaran para generar los n primeros términos de la sucesión de Fibonacci. Y luego, pues, usar, por ejemplo, en fracciones, valores de Fibonacci en el denominador y valores de X nada más en el numerador. El chiste, pues, es para que manejen los alumnos su lógica y trabajar con ello. Así como está la serie de Fibonacci, pues en este caso no les decía, deduzcan la fórmula porque no era el caso, estaba en programación, y entonces se daba la definición de la siguiente manera. Dada la serie de Fibonacci fulanita de tal, donde dado los dos primeros términos, 1, 1, los subsecuentes se pueden encontrar como la suma de los dos anteriores. O sea, ya directamente les decía cuál iba a ser la fórmula de aplicación. No tenían que
que realizarla. Y entonces, ya con esa definición de que el término siguiente es la suma de los dos anteriores, pues se podía estar generando sin ningún problema la secuencia de Fibonacci dentro del ambiente de la programación. Y así como estaba la serie de Fibonacci, estaba la serie de Lucas, que es muy similar, nada más que la serie de Lucas empieza con 1 y 3, y los subsecuentes se encuentran como la suma de los dos anteriores. O sea, la misma fórmula generadora que tiene Fibonacci la tiene la secuencia de Lucas, nada más que sus términos embrión son 1 y 3 respectivamente. Y de esta manera podríamos nosotros estar trabajando dentro del ambiente de la programación, ese tipo de cosas. Pero pues habían algunos alumnos que protestaban, que por qué estamos usando esas secuencias. Y yo les decía siempre que era por cuestiones de que manejaran bien y adecuadamente su lógica. Entonces, posteriormente, pasado el tiempo, en aquel entonces se usaban, en primera instancia, estamos hablando de los 80s, se usaba prácticamente el lenguaje de programación, el BASIC, el Fortran, posteriormente se estuvo usando el Pascal. Me tocaba dar el manejo de la lógica, que eran pues algoritmos, programación Fortran, la programación de Pascal, para los alumnos, ya como... Y en ese entonces, algunos alumnos protestaban y decían, ¿no? ¿Para qué la secuencia? Y yo siempre, tras de ellos, el manejo de la lógica es muy importante, porque ustedes van a tener que utilizarlo en sus procesos de diseños de sistemas que tienen que hacer cuando ya terminen su carrera. Pasado un tiempo, ingresan primera generación, la segunda, la tercera, y posteriormente, como 3 años después, uno de esos egresados regresa al tecnológico como maestro, 5 años después de haber egresado, regresa para dar clases, le toca dar programación C, y precisamente un día, por accidente, paso por el aula y veo que está hablando de la secuencia de Lucas utilizándose dentro del lenguaje. Y me llamó la atención que dije, cuando terminó su clase, le dije, oye, ¿te acuerdas que protestabas por tu secuencia de Lucas y ahora tú le estás trabajando? Es que el libro de Dell, de C++, trae precisamente, dentro de uno de los constructores, trae precisamente el manejo de la secuencia de Lucas. Y entonces, pues es una cosa muy lógica del manejo de este tipo de secuencias que se pueden estar dando dentro de la programación. Y aquí nosotros en métodos deducimos esas fórmulas que permiten generar todas estas series de secuencias que se pueden estar dando. A veces dicen que ¿para qué sirve? En otra ocasión también un alumno se me acercó y me dijo, acabo de ver un documental en Discovery, en National Geographic, que hablan de la secuencia de Fibonacci y lo aplicaron a la biología usando la segunda opción que tenemos. En biología usaron la secuencia 1-1, que decía un conejo y una conejita hacen 2. Esos 2 conejitos generan 1 y dan 3. Estos 3 que pueden generar 2 y nos dan 5. Y así sucesivamente van creciendo. Recuerden ustedes que la reproducción de los conejitos pues se va dando de una manera muy especial en cuanto a su desarrollo. Y tenemos también
la aplicación de la serie de Fibonacci en la construcción del Nautilus. El Nautilus está basado, desde luego, en la mantarraya, por el tipo de carcasa que tiene. Y esa carcasa, pues, en su desarrollo fueron analizándolo y vieron que para tener adecuadamente la curvatura se manejan los números de la secuencia de Fibonacci. Y de ahí ya tienen ustedes otro ejemplo de cómo se pueden estar usando estas series. Y también allá hay una biblioteca, bueno, una serie de libros, Mir, de Moscú, donde hay un libro de la serie de Fibonacci, un libro completo como de 500 páginas, que nos habla de todo lo que tiene la serie de Fibonacci, de todo lo que contiene y cómo se pueden estar utilizando estos valores y cómo surgió este tipo de ideas para generar este tipo de series. Bueno, ya con este breviario cultural vamos a proceder a nuestro siguiente tema. Este tema que vamos a ver ahora se llama la convergencia en las sucesiones. Buscar llegar a un determinado elemento dentro de una sucesión. Así decimos que una sucesión es convergente si existe un número L, tal que si n tiende a infinito, entonces el valor de la sucesión va a tender a ese número L. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera, aplicando límites. Decimos que el límite de la sucesión A de n es igual a L cuando n tiende a infinito. Por otra parte, decimos que una sucesión es divergente cuando su límite es infinito o no existe. Y de esta manera podemos ir checando la convergencia de las sucesiones. Pero no vamos a estar usando los límites nosotros, sino que vamos a usar el criterio de Cauchy, que nos va a permitir encontrar la convergencia en las sucesiones. Como les dije la clase anterior, el criterio de Cauchy lo vamos a usar desde la primera sesión en forma, hoy, hasta el día que ustedes presentan su cuarto parcial. Prácticamente vamos a estarlo utilizando en la mayoría de los casos, en la mayoría de las sesiones, ese criterio de Cauchy. Este nos dice que una sucesión ADN es convergente si dado un número epsilon arbitrariamente pequeño, existe un número n mayor que 0 para el cual se cumple que la diferencia en valor absoluto de AP menos AQ resulte ser menor que esa epsilon para valores de P y de Q que sean mayores que n y Q tenga el valor siguiente al que tiene P, dado de que P y Q nos están representando subíndices. Entonces tenemos de esta manera dos términos consecutivos de la sucesión. Ese valor epsilon que dicen que es arbitrariamente pequeño es la precisión con la cual nosotros queremos encontrar la aproximación hacia la solución de una ecuación o de un polinomio o de un sistema. Esto puede ser con qué precisión quiero encontrarla, esa solución. Puede ser en centésimas, en milésimas, en 10 milésimas, de tal manera que este valor de epsilon lo van a proporcionar al momento de hacer sus ejercicios, dando con qué precisión quieren encontrarlo. Pues yo quiero tener mi valor aproximado con 3 milésimas, lo quiero encontrar con 2 milésimas, etc. Entonces, ese es en sí el criterio de Cauchy que nosotros vamos a estar utilizando para la convergencia en las sucesiones y en los valores que queremos estar manejando. Esta representación del valor absoluto de AP menos AQ menos la epsilon para valores de P y Q que sean mayores que N y que Q tenga el valor siguiente al que tiene P, dado que nos representan subíndices, lo podemos leer de la siguiente manera, que una sucesión es convergente si la diferencia en valor absoluto de dos términos consecutivos de la sucesión
es menor que la épsilon dada. Repito, una sucesión es convergente si la diferencia en valor absoluto de dos términos consecutivos de la sucesión es menor que la épsilon dada. Como vimos, AP menos AQ en valor absoluto resulta ser menor que la épsilon, quiere decir que ya llegamos al valor correspondiente. En caso de que no sea menor que la épsilon, entonces tenemos que estar buscando otro término hasta tratar de encontrar en qué momento tenemos la convergencia en ese valor. La convergencia no se basa solamente en los valores de los términos que vamos comparando. También se puede basar en los subíndices que tienen los términos. Es decir, en el término fulanito y sotanito me da la convergencia. Pero en el término 20 y 21 estoy obteniendo la convergencia de mi sucesión. Entonces, por eso dice que también puede ser en los subíndices de los términos que nosotros tengamos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Creo que no, maestro. De mi parte, no, maestro. Continuamos entonces. Vamos a aplicar el criterio de Cauchy en esta sucesión. Dice que verifiquemos si la siguiente sucesión es convergente o no con una épsilon de 0.003. Estoy pidiendo que la convergencia se dé en 3 milésimas. Nos dan una sucesión que tiene los valores 2, 5, 15, 41, 113, 309, 845, etc. De acuerdo al criterio de Cauchy, tenemos que ir verificando diferencias entre dos valores consecutivos. Si vemos, por ejemplo, 2 menos 5 en valor absoluto me da 3. Pues es mayor que la épsilon, no es menor que la épsilon. 5 menos 10 en valor absoluto, menos 15, perdón, en valor absoluto me da 10. Lógicamente, mayor que la épsilon. 15 menos 41 en valor absoluto me da 26, mayor que la épsilon. Y vemos que las diferencias que vamos sacando, pues prácticamente van creciendo. En ningún momento disminuyen o tienden a que sea menor que la épsilon. En consecuencia, esta sucesión que tenemos de 2, 5, 15, 41, 113, 309, 845 es divergente. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Veamos entonces la siguiente sucesión. Tenemos una sucesión 2 tercios, 4 doceavos, 6 veintisiesteavos, 8 48avos. Y de acuerdo al criterio de Cauchy vamos a ir checando la diferencia entre dos valores consecutivos y la comparamos con la épsilon. Cuando la diferencia resulte ser menor que la épsilon, entonces la sucesión diremos que es convergente o vemos que los valores van decreciendo prácticamente. Así podemos ir checando 2 tercios menos 4 doceavos, luego 4 doceavos con 6 veintisiesteavos, 6 veintisiesteavos con 8 48avos, pero vemos que tenemos valores mayores que la épsilon y entonces tendríamos que hallar nuestra fórmula generadora de esta sucesión para ver si realmente es convergente o no. Muchas veces nos dan términos de la sucesión y entonces tenemos que verificar si hay o no la convergencia encontrando la fórmula generadora. Como podemos observar, en este caso vamos a hacer la remisión y encontrar la fórmula generadora de esa sucesión.
Vemos que, por ejemplo, el caso del numerador. A ver si está en términos de n o está en función de términos precedentes y su fórmula es recursiva. Entonces, veamos el numerador. El numerador tiene el valor de 2, 4, 6, 8, etcétera, etcétera. Entonces, cuando n vale 1, para el primer término tendríamos 2 por n, que nos daría 2. Cuando n vale 2, pues el segundo término sería 2 por el valor de n, que es 2, nos da 4. Cuando tenemos el tercer término, 2 por 3 nos da 6, y así sucesivamente. Y vemos que se cumple para todos los valores del numerador. O sea que ya en el numerador tenemos que sería considerado como 2n. Vamos a analizar el caso del denominador. En el denominador tenemos valores de 3, 12, 27, 48. Todos estos valores, como podemos apreciar, son múltiplos de 3. Para el primer denominador, observamos, pues cuando n vale 1, tendríamos que sería 3 por 1, nos va a dar 3. Para el segundo término, cuando n vale 2, 3 por el valor de n, que es 2, nos daría 6. Entonces, vemos que tenemos 12. Lo que podemos hacer en este caso sería considerar, por ejemplo, cuando n vale 2, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por 3, nos va a dar 12. Para el tercer término, cuando n vale 3, elevándolo al cuadrado, nos da 9, que multiplicado por 3 nos va a dar precisamente 27, y así sucesivamente vamos a estar encontrando los demás términos de la sucesión. Y ya podemos nosotros tener nuestra fórmula generadora para verificar la convergencia. Así nuestra fórmula generadora nos va a quedar como A, la asociación A de n sería 2 por n sobre 3 veces el cuadrado de n, para valores de n, de 1, 2, 3 en adelante. Y entonces, allá vamos a ir revisando prácticamente si hay convergencia o no. Entonces, si revisan ustedes, si checan, ya tenemos los términos de la sucesión. Vamos a verificar ahora, ya tenemos su fórmula. Vamos a verificar si es convergente o no con ese valor que tenemos de la epsilon. Recuerden ustedes de que, pues, como está en función de n, no necesariamente tenemos que estar hallando valores consecutivos. Vemos cómo se comportan los primeros términos que tenemos de la asociación y entonces podemos hacer el manejo correspondiente a esos valores. A ver por allá que practiquen manejando la fórmula generadora.
¿Qué valor nos está dando la convergencia si se tiene? Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Tengo un poco de lag con internet y se me trabó un poco. Sí, vamos a encontrar la convergencia utilizando la fórmula generadora que acabamos de obtener, que es 2n sobre 3n cuadrada, y, y ver en qué momento tenemos convergencia respecto a la épsilon. Sacamos la diferencia entre dos términos consecutivos y en el momento que sea mayor que la épsilon, volvemos a generar un nuevo término y así sucesivamente. El valor de n, dado de que la fórmula está en función de n, no necesariamente tenemos que estar yéndonos a pie prácticamente con los valores en dicha sucesión, sino que podemos adelantarnos, por ejemplo, con el décimo término, ver cómo nos funciona con él, cuánto nos daría en el caso del décimo término, manejar esa situación. Entonces, allá vamos a encontrar nosotros la convergencia de los valores, en qué momento se está dando. ¿Te queda claro? Maestro, entonces sería sacar el deseado término y restárselo con el noveno, ¿no? Para ver si es mayor que el epsilon. Sí, o usar otros valores, por ejemplo, checarlo con el decimoquinto para ver qué tal está el valor. Yes. ¿Cuánto vale Epsilon ahorita? 0.003. Ok.
Profe, hice con el término décimo y noveno, me dio .007. O sea que es mayor que la épsilon. Podemos probar Ah. con otros términos hacia adelante, sí. Ok. Maestro, Sí, dime. probé con el 15 y 16, ya es menor que la epsilon. ¿Cuánto te da la diferencia? Punto 00027. Correcto, ya es menor que la épsilon. Entonces vemos que cuando n vale 15 y 16, en esa posición tenemos nosotros que la sucesión es convergente. Esto es la ventaja que nos da el hecho que nuestra fórmula generadora esté dada en términos de n, porque podemos ir generando cualquier valor sin necesidad de ir consecutivamente. Checaron, alguien me mencionó que lo hizo con 10 y 11, de allá pudo haber brincado a 13, 14 o directamente a 14, 15 o 15, 16. No hay problema. Esto es de que de esta manera podemos nosotros ir checando la convergencia. Pero también vemos el comportamiento que está teniendo cada vez que vamos, si nosotros lo hacemos en forma consecutiva con los valores, vamos a ver que cómo va decreciendo prácticamente esa diferencia en valor absoluto que nos conduce a llegar a obtener el valor de la convergencia. Vemos que está decreciendo y entonces podemos concluir de que nuestra sucesión es convergente. ¿Hay alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, cuando el valor es exactamente igual que el epsilon. Hay que hacer una más porque la condición es que sea menor que la epsilon. Ok. Profe, no importa si el valor es menor que la epsilon, por ejemplo, ahorita no fue en los primeros términos, sino hasta el 15 y el 16. Sigue siendo convergente, ¿no? Todo. Exactamente, sí es convergente. Entonces, profe, es convergente porque se redujo y tuvo un valor en el que ya era menor que el epsilon, ¿no? ¿Correcto? Si hubiera sido al revés, que aumentaba, hubiera sido divergente. Divergente, Ok, exactamente. ya. Como nos pasó con la primera asociación que puse después de hablar del criterio de Cauchy. Entendido. Profe, una pregunta. Adelante. ¿No podemos saber que es convergente desde el primero? O sea, desde que sacamos el valor absoluto del primero menos el segundo. No, porque hay muchas veces, muchas secuencias, perdón, no muchas veces. Hay algunas secuencias que tienen un comportamiento que nos da altibajos. O sea, es decir, empieza a bajar la diferencia y de pronto se incrementa. Entonces,
no podemos decir rápidamente que es convergente en esa forma. ¿Sí está clara la pregunta? Sí, sí. Pero son situaciones muy específicas, ¿no? Sí, sí, claro. Por eso tenemos que revisarlas de manera general para ir buscando esa convergencia. Ah, ok. ¿Y como cuántas nos recomendaría checar, por ejemplo? Por ejemplo, vas checando con los términos que tienes y ves el comportamiento que va teniendo. Si va decreciendo el valor la diferencia que vas obteniendo, pues esto te conduce a concluir que es convergente. Y de esa manera se podría ir verificando sin problema alguno. Entonces no tienes que llegar hasta a verificar. Por ejemplo, vas checando con el primero, con el segundo. Voy a regresar. Tenemos 4 términos nada más en la asociación. Entonces, checamos, encontramos la fórmula generadora, checamos con vamos a obtener en este caso el tercero con el cuarto, cuarto con el quinto, quinto con sexto, y vemos qué comportamiento está teniendo. Si está decreciendo la diferencia en valor absoluto, pues entonces podemos concluir sin tener que llegar a revisar la opción 15-16 de que la sucesión es convergente. O sea, podemos concluirlo de esa manera. O sea, no hay que llegar hasta el último valor. De hecho, voy a regresar a la primera sucesión. Aquí vemos que, por ejemplo, comparo el primero con el segundo, segundo con tercero, tercero con el cuarto, y veo que las diferencias están creciendo. Mi sucesión no es convergente, va a ser divergente prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, si esto está claro, la pregunta que realizaste. Sí, sí. Muchas gracias. Muy bien. Para que no estén tristes, la tarea es realizar 2 sucesiones de las que quieran que están allá en el problemario. Recuerden que estas sucesiones están dadas, no tienen de que la primera está fácil, la segunda está un poquito más subiendo el grado de dificultad. Todas tienen el mismo grado de dificultad. Hay sucesiones que están dadas en el problemario que tienen valores, que tienen fórmula generadora en función de n. Otras que tienen fórmula generadora recursiva simple. Otras que tienen fórmula generadora recursiva múltiple. Entonces, tenemos, así como dicen en común, de todo, de uva, de fresa y de chocolate, ¿no? De todos sabores. Solamente hay una sucesión, no sé qué número de sucesión sea, porque les voy a mentir en este momento, pero hay una nada más que está en función de 3 términos precedentes. Normalmente son 1, 2 términos precedentes, solamente es un ejercicio que tiene fórmula generadora con 3 términos precedentes. Y hay muchas que están en función de n. Lo primero que hay que hacer para resolver el ejercicio es checar si está en función de n, para de esta manera poder estar trabajando. Entonces, si no se cumple con n, vemos si es recursiva simple o si es recursiva múltiple. Pero pues aquí, ahora que veamos los ejercicios de la asociación, voy a dar unos truquitos y unos tips buenos para poder estar trabajando. Asimismo, van a checar la convergencia con el criterio de Cauchy. Manejen ustedes una épsilon, no importa la sucesión que hayan agarrado, para poder checar su convergencia. Hay muchas que tienen valores enteros, otras que tienen valores fraccionarios, y entonces, para checar la convergencia, pues depende de la sucesión que hayan agarrado y encontrar la fórmula. Existen sucesiones que pueden tener
fórmula generadora en función de n, y también su fórmula generadora puede estar como recursiva simple. Tenemos también fórmula generadora recursiva simple, y también esa sucesión tiene fórmula recursiva múltiple. O sea que hay algunas sucesiones que tienen ese tipo de comportamiento muy especial. Hay algunas sucesiones que al momento de plantear el sistema de ecuaciones tengan mucho cuidado cuando hagan el planteamiento del sistema, y al momento de resolverlo, que les puede dar algún valor así medio raro, que no les, normalmente debe de estar siempre con valores bien, para ir checando cómo está el comportamiento de la sucesión. A veces hay quienes les ha tocado algún ejercicio, es que me está dando un valor raro por allá en la sucesión. Entonces, aquí en los ejemplos que vamos a ver ahora, que ustedes van a tener que transcribir, porque esto sí no los subo al material, pero aquí sí lo transcriben, y ustedes se van acostumbrando y habituando a resolver los ejercicios de la manera en la cual vamos a hacerlo en este momento. Pues, ya les dejé la tarea respectiva. Cualquier compañero que nos haya conectado, si les pregunte, le dicen de que hay tarea para hacer y qué tarea de la que se tiene que estar realizando. Bien, vamos entonces a hacer los ejercicios. Comenzamos con lo primero. La asociación, como lo tienen en el problemario, no se proporciona ni se indica si van a encontrar una fórmula en función de n o si la fórmula que van a encontrar es recursiva, sino que tenemos que verificar nosotros una u otra opción, o una u otras opciones, para poder estar encontrando dicha fórmula generadora. Entonces tenemos aquí en primera instancia encontrar la fórmula generadora de la sucesión 1, 4 tercios, 9 séptimos, 16 quintos, 25 31avos, 36 63avos y 47 127avos. En este caso, en esta sucesión, lo primero que tenemos que hacer es verificar si está en función de n. Ya tienen la asociación, me avisan cuando termine de transcribir para cambiar. Les doy el tiempo suficiente para hacer la transcripción.
Ya está transcrito, maestro. Bien. Vamos a analizar por separado el numerador y el denominador. Como hicimos en el caso anterior del ejemplo que puse. En el numerador tenemos 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. A ver, la sucesión, creo que había un error. Es 49. Aquí corrijan en la sucesión. Perdón. Es 49. 49, 127 avos. Bien, allá está. Voy nuevamente. 36, 63 avos y 49, 127 avos. En el numerador tenemos 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. De acuerdo al comportamiento de los valores, podemos ver que tenemos valores elevados al cuadrado. Así cuando n vale 1, 1 al cuadrado nos da 1, 2 al cuadrado nos da 4, 3 al cuadrado nos da 9. Y vemos que así sucesivamente vamos obteniendo los valores de 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Ya tenemos que en el numerador vamos a tener n elevado al cuadrado. En el denominador tenemos 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127. Dando valores a n, podemos observar que equivale a tener, por ejemplo, en el primer caso, cuando n vale 1, 1. Entonces, como requiero tener el denominador 1, sería tener en este caso un 2 elevado a la n, y al valor obtenido le restamos 1. O sea, por ejemplo, si 2 elevado a la 1 me da 2, menos 1 me quedaría 1. Luego, cuando n vale 2, 2 al cuadrado, 2 a la n, a la 2 me da 4, menos 1 me queda 3. En el siguiente caso, voy a tener 2 elevado al cubo, me da 8, menos 1 me queda 7. Luego voy a tener para el cuarto término 2 elevado a la cuarta potencia, me da 16, menos 1 me queda 15, y así sucesivamente. De esta manera, pues estamos viendo que en el denominador tendríamos el valor de 2 elevado a la n, y a ese valor le restamos 1. Transcriban la información que tenemos, me avisan cuando esté listo para continuar. Profe, Dime. en el denominador busqué que era, o sea, la regla esa era a por t n menos 1 más 1. Y pues por lo que voy checando sí me dio. O sea, con a que sea 2, entonces sería como que 2 por t n menos 1 más 1.
A ver, permíteme. A ver, ¿cómo te quedó? O sea, me quedó A por T n menos 1 más 1. O sea, y A sería 2. O sea, sería como 2 por Tn menos 1 más 1. Pero ese sería el denominador. Sí, sí, el denominador. Sí. Sí, y el numerador n cuadrada. Nada más que el detalle es el siguiente. Tu tk-1 o n-1, estamos refiriendo, te estás refiriendo al término completo, o sea, a la fracción que se da originalmente en la sucesión. Ah, ok, ya. Sí, sí, mira. No Sí, tenía en cuenta eso, perdón. sí. ¿Es correcta tu fórmula de denominador? Sí, sí. De esta manera podemos hallar los valores 1, 3, 7, 15, 31. Sí, no hay problema. Pero realmente, este, cuando hablamos del término anterior, es el término completo, sería la fracción. Ok, profe, gracias. Es bueno esto que ustedes hacen, realmente es interesante, ¿sí? Y ese tipo de cosas son las que nos ayudan para poder estar resolviendo más ejercicios en el momento que se les marca la tarea. Disculpe, maestro. Adelante. Entonces, ¿la tarea sería hacer 2 ejercicios del problemario o son todos? No, es lo que No, me... dos ejercicios nada más del problemario, que son los que a mí me van a enviar a Teams y a mi correo, al correo eseca@virtual, ¿sí? No lo Sí, manden al correo, o sea, a eseca@correo, ¿sí? Vi que me mandaron por allá algunos de sus ejercicios a correo institucional, debe ser al virtual, para tenerlo almacenado en otro lugar, ¿sí? Entonces, lo suben a la carpeta de Teams y allá mismo. se mira, es para el viernes, ¿verdad? ¿Perdón? Para el Para el viernes. día del Sí, viernes. sí. ¿Ya terminaron de transcribir? Ya, profe. Sí, maestro, ya terminamos. Entonces, nuestra fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. N al cuadrado entre el valor de n cuadrada menos 1, de 2 a la n, perdón, menos 1. Y de esta manera ya tenemos nuestra fórmula generadora para valores de n desde 1, 2, 3 en adelante.
Bien, ¿ya está listo? Sí, maestro. Bien. Vamos a ver ahora otra sucesión. En este caso tenemos que nos piden encontrar la fórmula generadora de la sucesión 2, 5, 5, 11, 11, 23, 23, 47, etcétera. Checamos en primera instancia si estaría en términos de n. Si no se cumple, vamos a checar si es recursiva simple. Dicha fórmula la verificamos con los elementos que no usamos en la construcción de nuestro sistema. Y si falla la fórmula, verificamos si es recursiva múltiple con dos elementos precedentes. Bien. Entonces, transcriban. Creo que ya, maestro. Muy bien. Vamos a ver un truquito para poder resolver esto. Para no checar nuestra fórmula si es recursiva simple y que al probarla falle, podemos determinar de una manera directa si es recursiva múltiple con dos elementos precedentes, manejando la fórmula TK igual a A por TK menos 1 más B por TK menos 2 más C. Planteamos nuestro sistema de tres ecuaciones. Este truco es para evitar, primero, ver si es simple, hacer nuestro sistema, resolverlo, checar, vemos que falla y tenemos que hacer nuestro sistema ya con dos elementos precedentes. Entonces, lo que tenemos que hacer, podemos checar de manera directa si es recursiva múltiple con dos elementos. Y aplicamos la fórmula que TK sería ATK menos 1 más B por TK menos 2 más el valor de C. Y entonces, si al resolver el sistema obtenemos que B de la fórmula anterior, o sea, de la recursiva múltiple con dos elementos, resulta ser 0, vamos a tener una fórmula recursiva simple, porque nos quedaría como A por TK menos 1 más el valor de C, dado que el segundo sumando se va a nulificar. También se puede dar el caso que al resolver el sistema de ecuaciones obtengamos que A de la fórmula anterior resulte ser 0. Si resulta ser 0, vamos a tener una fórmula recursiva múltiple, o sea, A por TK menos 1 se vuelve 0, nos queda B por TK menos 2 más el valor de C. Aunque esté en función, nos quedaría que TK sería, vuelvo a repetir, B por TK menos 2 más C. Aunque esté en función de un solo término, pero no es el término precedente al que nosotros queremos calcular, sino que es el precedente del precedente o el anterior al precedente, para que ustedes lo comprendan mejor, TK menos 2. Entonces es el anterior al que queremos calcular. Entonces, abusados, porque este es un truquito muy bueno que ayuda para que no tengamos que checar si es simple y luego checar si es múltiple. Tomen la anotación esta correspondiente del truco. Esto es lo que tienen los ejercicios.
Entonces, maestro, ¿podemos hacer el sistema de ecuaciones con una calculadora? ¿Se puede resolver con una calculadora? Claro que sí, desde luego. Es- Bien, ¿ya tienen listo? Ya, profe. Planteamos entonces nuestro sistema. Cuando K vale 1, T1 vale 2. Cuando K vale 2, T2 vale 5. Cuando K vale 3, decimos que T3 será A por T2 más B por T1 más el valor de C. Cuando K vale 4, T4 será A por T3 más B por T2 más el valor de C. Cuando K vale 5, T5 es A por T4 más B por T3 más el valor de C. Y ya sustituimos los valores que nos dan en la sucesión en el sistema, ponemos nuestros coeficientes, lo resolvemos por cualquier método conocido, cualquier forma de resolverlo, o inclusive por calculadora, como me preguntaron hace rato, permito realizar ese cálculo o esa en solución del sistema directo por calculadora. Allá estudian ustedes los valores, resuelven su sistema, me dicen cómo queda, cuánto les da A, cuánto les da B, cuánto les da C.
Profe, me Sí, dio A igual a 0, B igual a 2 y C igual a 1, ¿es correcto? a ver, ¿tiene que otro compañero nos da otro valor o algún otro valor que haya cambiado? Igual me dio a mi compañero maestro. Correcto. Muy bien. Nos dice que A vale 0, que B vale 2 y que C vale 1. Aunque la fórmula generadora está en función de un solo término, pero vemos que es el término anterior al que queremos calcular. Esto es, TK es igual a 2 veces TK menos 2 más 1, con términos embrión T1 igual a 2 y T2 igual a 5 para valores de K de 3 en adelante. Esto nos indica que a pesar de ser en función de un solo término, tenemos una fórmula recursiva múltiple, porque necesitamos conocer el término anterior al que vamos a calcular. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Nada, profe, todo claro. Bueno, entonces ya saben, ya tienen su tarea. Con esto terminamos prácticamente nuestra sesión el día de hoy. Continuaremos el próximo viernes con nuevo tema, siempre relacionado con lo que estamos viendo ahora. Si no hay dudas. Entendido, profe, muchas gracias. Profe, entonces, ¿cómo quedó la tarea? Perdón. 2 sucesiones del problemario. Van a encontrar su fórmula generadora y van a checar si es convergente o no. La épsilon, ustedes la van a proporcionar. Muchos ejercicios, yo le doy la opción al alumno de que maneje su propia épsilon para que esto nos dé variedad en cuanto a las soluciones que nos podemos estar encontrando en todos los ejercicios, no en uno específico. Hay algunos de los cuales yo les voy a dar la épsilon, voy a especificar la épsilon, pero en la mayoría siempre le doy al alumno la libertad de poner su propia épsilon para verificar la convergencia. 2 cualquiera. 2 cualquiera, los que te gusten de allá, de las 2 sucesiones que a ti te gusten. Ok. Gracias, maestro. Muy bien, si no hay ningún comentario. Profe, ¿estos ejemplos son nomás para tener o también se van a entregar? No, estos ejemplos solamente son para que ustedes lo tengan. Esos ejercicios que acabamos de hacer son ejercicios donde, por eso les digo que vayan copiando, porque estos sí no los tienen ustedes en el material. Pero lo que está en las diapositivas, todo sí lo tienen completamente. Ok, profe. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Igualmente, que tengan Saludos, buen día. profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego, maestro. Buenos días. Nos vemos el próximo. Estaremos pendientes el próximo viernes.